Hola, en esta ocasión responderemos algunas preguntas como ser qué es un sólido de revolución y cómo podemos calcular el volumen de un sólido de revolución. En pro de responder esta última pregunta, vamos a introducir el método de discos, también denominado método de rebanadas. Comenzamos respondiendo, ¿qué es un sólido de revolución? Es un sólido que se genera al girar una región R del plano XY alrededor de una recta. Y para calcular el volumen de un sólido de revolución, lo primero que tenemos que saber es qué región lo generó y alrededor de qué recta giró esta región, tal y como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Dibuje el sólido de revolución que se genera al rotar la región acotada por las curvas x igual a 0, y igual a 0 y y igual a 32x más 48 quintos alrededor del eje Y. O sea, tenemos una región que está acotada por estas curvas y luego la vamos a rotar alrededor del eje Y es lo que va a generar nuestro sólido de revolución. Para comenzar, vamos a graficar cada una de las curvas que nos han sido dadas. La curva x igual a 0 la tenemos graficada acá en color azul, y igual a 0 la tenemos graficada en color rojo, este es el mismo eje x, y y igual a 32 quinceavos de x más 48 quintos la tenemos graficada aquí en color verde. Como podemos ver, estas curvas encierran o acotan una región que forma un triángulo rectángulo que tiene altura 9.6 y que tiene base 4.5. Cuando nosotros rotemos esta región acotada por estas curvas alrededor del eje Y, que es nuestro eje de rotación, se nos va a generar pues un cono, que es el cono que vemos aquí al lado derecho. Para que lo podamos visualizar con más detalle, lo vamos a ver en el software GeoGebra. Como podemos ver, acá tenemos graficado pues la región, tenemos graficada la región que vamos a rotar alrededor del eje Y, que es este triángulo rectángulo, ¿verdad? Es la región que nos quedó aquí, fíjense, es esta misma. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o cómo es que va a rotar esta región? Fíjense, acá lo vamos a visualizar. Lo que va a suceder cuando empiece a rotar esta región es lo que vemos aquí. La región va a ir rotando hasta que complete una vuelta completa de 360 grados, o también podemos decir hasta que regrese al lugar original de donde comenzó a rotar. Estamos rotando, recuerden, alrededor del eje Y. Cuando nuestra región vaya rotando, va a ir generando un rastro y es ese rastro el que va a generar nuestro sólido de revolución, tal y como podemos visualizar en este momento. Ahí podemos ver cómo nuestra región va dejando el rastro y es esto pues lo que va a formar nuestro sólido de revolución. Una vez que hemos respondido a la pregunta ¿qué es un sólido de revolución?, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando cálculo integral? Bien, si asignamos que la unidad de medida que se está utilizando en la escala del eje X y el eje Y es en centímetros, obtendríamos que el sólido de revolución generado es un cono que tiene altura 9.6 centímetros y radio 4.5 centímetros. De acuerdo a lo que nosotros aprendimos en el curso de geometría plana, sabemos que el volumen de un cono es igual a 1/3 del área de su base por su altura. Dado que su base es un círculo, entonces el área del círculo es pi por r al cuadrado y por lo tanto el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura. Sustituyendo
los datos 4.5 y 9.6 en esta fórmula y redondeando el resultado después de operar, obtenemos que el volumen de este cono es aproximadamente igual o casi igual a 203.6 centímetros cúbicos. Ese cálculo lo hemos hecho utilizando geometría plana, pero ¿cómo lo podríamos hacer utilizando cálculo integral? Bien, veamos. Aquí tenemos unas imágenes que corresponden a unos discos que de arriba se ven de esta forma y de lado se ven de esta otra forma. Cada uno de estos discos tiene la forma de este que vemos en color ocre, tienen una base circular, ¿verdad? Y tienen su altura y por lo tanto su volumen se calcula como área de la base por su altura. Su base es un círculo, entonces el área de la base es pi por r por el radio al cuadrado y por la altura. Volumen de cada uno de estos discos es entonces pi por el radio del disco elevado al cuadrado por su altura. Estos discos que vemos aquí están hechos de styrofoam. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene una altura aproximada de 1.3 centímetros. Los hemos apilado uno sobre otro, desde el más grande hasta el más pequeño, para construir un sólido que tenga una forma semejante a nuestro sólido de revolución. Este sólido nos ha quedado de esta forma. Y dado que lo hemos construido para que sea semejante a nuestro sólido de revolución, si nosotros calculamos el volumen de este sólido que hemos construido, debería de ser un volumen aproximado o casi igual al volumen de nuestro sólido de revolución. Esta aproximación puede ser muy buena o no, pero vamos a calcularlo cuánto nos da el volumen sumando cada uno de los volúmenes de los discos que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, el volumen de este sólido que hemos construido va a ser igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta n de b sub k. ¿Qué significa esto? Que vamos a sumar el volumen de cada uno de los discos que nosotros hemos apilado para construir esa figura. ¿Cuántos discos son? Son 7 discos, por lo tanto, adaptando a esta fórmula, a este caso específico, sería desde k igual a 1 hasta 7, porque tenemos 7 discos por b sub k. Ok, ahora el volumen de cada uno de estos discos, ¿cómo lo calculamos? El volumen de estos 7 discos es pi por su radio al cuadrado, le vamos a poner pi por r sub k. ¿Por qué le vamos a poner r sub k? Porque como ustedes pueden notar, cada uno de estos discos va a tener un radio diferente, pues van desde el disco que tiene el radio más grande y luego en disminución hasta llegar al disco que tenemos en la parte superior. Entonces sería el área de la base del disco K por la altura del disco K. Y entonces esta sumatoria me quedaría de la siguiente forma, desde K igual a 1 hasta 7 de pi por r sub k por h. Yo ya he calculado el volumen aproximado de cada uno de estos discos y el disco más grande tiene un volumen de 61.8 centímetros cúbicos más el que le sigue, que serían 43.97 centímetros cúbicos más 29.16 centímetros cúbicos más 17.37 centímetros cúbicos más 8.62 más 2.9 más 0.22. Esto nos hace un total de
164.04 centímetros cúbicos. Como vemos, este valor se aleja un poco de el volumen real de nuestro cono, pero nos da una idea de cuál puede ser. Sabemos que por la forma que ha tomado el sólido que construimos apilando discos, pues su volumen debería de ser menor al de el sólido de revolución que hemos generado anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros elegimos un material mucho más delgado para construir nuestros discos? En este caso hemos utilizado 7 discos y hemos llegado a una altura de 9.1 cuando la altura de nuestra pirámide es 9.6. Si utilizamos, por ejemplo, foamy, entonces para llegar a la altura de nuestra pirámide, dado que cada uno de los discos tendría que lo vemos acá, tiene una altura aproximada de 0.02 centímetros, entonces vamos a necesitar un total de 48 discos, apilar 48 discos para llegar a la altura 9.6 de nuestra pirámide. Y como pueden ver, pues este sólido que hemos construido apilando discos tiene una similitud mayor con nuestro sólido de revolución que el que construimos anteriormente con Styrofoam. Entonces, si nosotros hacemos exactamente lo mismo, establecemos la sumatoria desde K igual a 1 y en este caso, como aquí necesitamos 48 discos, sería hasta 48 de el volumen de cada uno de estos discos, que como lo calculamos, aquí arriba lo tenemos, sería el área de la base del disco número K, que sería el disco número 1, disco número 2, disco número 3, hasta llegar hasta K igual a 48. Entonces le voy a poner R sub K porque cada uno de estos discos tiene un radio diferente. Por la altura de estos discos, que en este caso pues es una altura fija, porque todos los hemos construido del mismo alto que es 0.2, entonces nos quedaría pi por R sub K por 0.2. Aquí también este era de una altura fija, ¿verdad? Este es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta 7 de pi por R sub K, y en este caso la altura de cada uno de los discos, que la teníamos por aquí, era 1.3 centímetros. Entonces acá es por 1.3. Bien, ahí está. Esta altura que tenemos acá, en este caso es 1.3 centímetros. Bien, si seguimos en este caso, ¿verdad? Realizamos la sumatoria del volumen de cada uno de estos 48 discos, vamos a llegar a la sumatoria de 197.4 centímetros cúbicos. Si ustedes ven, esta es una mejor aproximación al volumen real de nuestro sólido de revolución. Hemos utilizado en total 48 discos y la altura de cada disco es aproximadamente 0.2. En el caso anterior utilizamos 7 discos donde la altura de cada uno de estos discos es aproximadamente 1.3 centímetros. Como se fijan, entre más discos estamos utilizando, nos vamos aproximando más a el volumen real de nuestro sólido de revolución. Aquí pues tenemos la comparación. El volumen real de nuestro sólido de revolución es 203.6
2.6 centímetros cúbicos. Cuando utilizamos 7 discos, donde la altura de cada disco era aproximadamente 1.3 centímetros, entonces obtuvimos un volumen aproximado para nuestro sólido de revolución de 164.04 y en este caso utilizamos 48 discos y la altura de cada disco tendía aproximadamente a 0.2 centímetros y obtuvimos en este caso un volumen aproximado de 197.4 centímetros cúbicos. Y en otro caso que no lo hice, pero que sí saqué el cálculo, es ¿qué pasaría si nosotros construimos estos discos que estamos apilando con hojas de papel? Bueno, cada hoja de papel bond, si utilizamos papel bond, cada hoja de papel bond tiene una altura aproximada de 0.01 centímetros. Y por lo tanto, para llegar a la altura que tiene nuestra pirámide, necesitaríamos exactamente 960 discos. ¿Bien? Esta es la cantidad de discos que hemos utilizado. Si nosotros entonces construimos nuestros 960 discos de papel bond, que todos van a tener un radio diferente y van a ir apilados de tal forma que logremos una mayor similitud con nuestro sólido de revolución, entonces nosotros obtendríamos un volumen aproximado, ¿verdad?, más cercano a nuestro sólido de revolución de 202.71 centímetros cúbicos. Cuando nosotros sumáramos el volumen de cada uno de estos 960 discos, íbamos a obtener este volumen, que es el volumen total de la figura que se nos formara, que claro que debía de ser todavía más semejante a nuestro sólido de revolución que esta que construimos con FOAMI. Bien, ¿a qué vamos con esto? Fíjense, cada vez que nosotros utilizamos más discos, o sea que K tiende al infinito. Fíjense, aquí utilicé 7 discos, aquí utilicé 48. Si utilizamos 960, ¿qué es lo que va pasando? Nuestro volumen tiende a ser más cercano al volumen real de nuestro sólido. Entonces, si el número de discos que utilizamos tiende al infinito y la altura de estos discos tiende a ser 0, o sea que entre más pequeña es la altura de nuestros discos, claro, nos toca utilizar más discos. Fíjense, acá son 1.3 centímetros la altura del disco. Aquí es 0.2 centímetros y aquí es 0.01 centímetros. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué pasa? El volumen que nosotros estamos calculando tiende al volumen real del sólido. Fíjense, acabamos de 203, 160, perdón, este es el volumen real, 203.6. Aquí vamos 164.04, 197.4, 202.71. Cada vez vamos más cerca del volumen real. Este es el que estaría más cerca hasta el momento. Y entre más discos utilicemos y más delgados sean estos discos, vamos a estar más cerca de nuestro volumen real. Y es aquí donde vamos a incorporar entonces el cálculo integral. Si nosotros definimos un delta de x sub k como la altura
del disco Késimo porque las figuras que nosotros construimos las supusimos que todos los discos tienen la misma altura, pero no tiene por qué ser así. Podemos elegir discos de diferentes alturas. Entonces, si nosotros definimos delta de x sub k como la altura del disco késimo y la norma de P como la altura más grande de todos los discos que estamos utilizando para construir uno similar a nuestro sólido de revolución. Esta es la altura más grande de todas las alturas, o sea, de todas las deltas de x sub k, de todas las alturas de los discos que yo estoy utilizando. Esa va a ser, la norma de P va a ser la altura más grande de todos esos discos, y encuentro una manera de calcular el área de la base de cada uno de esos discos en términos de alguna función de x. La voy a colocar así. El área, esta va a ser el área del disco, de la base del disco késimo. Entonces, el límite, cuando la altura más grande que yo tengo de los discos que he utilizado para construir mi sólido tiende a 0, quiere decir que si el más grande tiende a 0, pues todos los demás tienden su altura a 0. O sea que su altura es tan pequeñita que es casi 0. Voy a realizar la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, donde n, por supuesto, que representa el número de discos. Si su altura es tan pequeña, n está claro que tendría que tender al infinito. Entonces yo aquí voy a sumar los volúmenes de cada uno de estos discos, que serían de la siguiente manera, de acuerdo a la notación que hemos definido. Y esto que hemos escrito acá es justamente la definición de una integral. Esta sería la integral que va desde A hasta B de A en términos de X, ¿verdad? Una forma de definir el área de la base en términos de X por el diferencial de X, que vendría representando pues la altura de cada uno de esos discos. Recordemos que una integral es el límite de una sumatoria infinita. Es de esta forma como llegamos a calcular el volumen de un sólido de revolución por medio de una integral definida. Hemos llegado a esta integral utilizando el caso ilustrativo de un cono y utilizando discos para poder asemejar la forma de este cono. Hemos apilado un disco sobre otro. Sin embargo, esta integral se puede aplicar de forma general. Acá vemos algunos casos en los cuales se puede aplicar. Por ejemplo, apilando discos, yo puedo asemejar la forma de este sólido. Apilando prismas de base cuadrada, yo puedo asemejar la forma de una pirámide de base cuadrada. Apilando prismas de base triangular, yo puedo asemejar la forma de una pirámide triangular. Y apilando arandelas, o sea, discos que tienen un hueco en medio, discos huecos, yo puedo asemejar la forma de este sólido que tenemos por aquí. En todos esos casos, fíjense que las figuras que estamos utilizando para apilar y asemejar el sólido que tenemos cumplen con una característica, y es que su volumen es
igual al área de la base por altura, tal y como tenemos aquí en el integrando. Área de la base por altura. En estos casos, la pirámide de base cuadrada y la pirámide de base triangular no son sólidos de revolución, pues no se pueden generar al rotar una región plana alrededor de una recta. Ahora, este y este que tenemos acá sí son sólidos de revolución, por lo tanto nosotros nos vamos a enfocar en replantear esta integral cuando nosotros apilamos específicamente discos o apilamos arandelas. Pues como les dije, esta integral no puede funcionar en cualquiera de estos 4 casos y en muchos más, siempre y cuando el volumen de la figura que estemos utilizando para apilar y para asemejar un sólido, este volumen se calcule como área de la base por su altura. Vamos al caso específico de discos, o sea, el método de discos. En el método de discos nosotros podemos tener 2 casos. Puede ser que los discos que estemos utilizando tengan un alto delta de x. Entonces nuestra integral va a quedar planteada en términos de x. Pues como se fijan acá, los discos, por decirlo así, estarían en posición vertical y para sacar su altura es la diferencia entre 2 valores de x, para sacar la altura de cada uno de estos discos. Por lo tanto, nos quedaría esta integral que tenemos acá, en el caso general. Ahora, más específico para los discos, sería de la siguiente forma. La integral desde A hasta B de el área de la base del disco es pi por el radio, que sería una función en términos de x, al cuadrado por el diferencial de x. En el caso específico, cuando utilicemos el método de disco, vamos a notar lo siguiente, que el radio de cada uno de estos discos, que va por aquí más o menos, va a cumplir siempre con una característica, y es que va a estar acotado con el eje de rotación, en este caso el eje de rotación es el eje x, el eje de rotación y una curva, una función de las que nos hemos dado para construir nuestra región, que es la que rota. Por lo tanto, el radio en esta integral va a ser igual a la distancia que hay entre nuestro eje de rotación y una función f de x con la que están acotados los radios de todos los discos que conforman nuestro sólido. Lo ponemos entre valor absoluto porque esta es una diferencia y queremos que siempre nos salga positiva. Luego vamos a ver cómo podemos eliminar esas barras de valor absoluto fijándonos en la gráfica de nuestra región, que fue la que rotó para generar nuestro sólido. Ahora, el otro caso que podemos tener es que el alto de nuestros discos sea en términos de y, que este sería el caso del ejercicio que nosotros planteamos, que ilustramos, ¿sí? También aquí tenemos otro ejemplo. Si los discos nos quedan de esta forma, entonces la altura de cada uno de los discos, vamos acá, es la diferencia entre 2 valores de y. Por lo tanto, la altura de un disco es un delta de y. Y como se fijan aquí, el radio de cada uno de estos discos, que esta sería solamente una representación, porque recuerden que la cantidad de discos que utilizamos tiende al infinito, pero para representarlo, fíjense, estos radios están acotados con el eje de rotación y la función. Este radio va del eje de rotación a la función. El radio del tercer disco, el eje de rotación a la función, del eje de rotación hacia la función y así sucesivamente. Y esto siempre se va a dar en el método de disco. Entonces, ¿cómo quedaría planteada nuestra integral? Exactamente de la misma forma que planteamos la integral con respecto a x, nada más que tendríamos que tener el cuidado que aquí todo nos queda con respecto a la variable
Y porque el alto de los discos es un delta de Y. Entonces, el área de la base sigue siendo un disco. Entonces, el área de la base es pi por r, nada más que aquí r va a ser una función en términos de y. Y esta va elevado al cuadrado. Pi por el radio elevado al cuadrado por el diferencial de y. Donde el radio va a ser igual a la distancia que hay entre el eje de rotación y una función que estará en términos de y acota nuestro radio. O sea, nuestro radio está acotado entre el eje de rotación y una función en términos de y. Pasemos a un ejemplo práctico. Este es el sólido de revolución que definimos al inicio de este video. Y de paso les pido aquí una disculpa porque esta etiqueta aquí había olvidado colocar este menos 32. Entonces la etiqueta estaba correcta, pero la función es menos 32 sobre 15. Ok, seguimos entonces. Nos dice este ejemplo, calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región acotada por las curvas x igual a 0, y igual a 0 y y igual a menos 32 quinceavos de x más 48 quintos. La curva que acoten la región que acoten estas curvas, la vamos a rotar alrededor del eje Y. Ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestras curvas, luego identificar cuál es la región que encierran y sombrearla. Para calcular el volumen de nuestro sólido de revolución, además vamos a dibujar un rectángulo de inspección. Un rectángulo de inspección es un rectángulo que al girar alrededor del eje Y nos genera un disco representativo de todos los discos que nosotros apilamos para poder construir nuestro sólido de revolución. Lo podemos visualizar mejor aquí en GeoGebra. Fíjense, aquí está nuestro rectángulo de inspección y cuando este rectángulo comienza a rotar alrededor de nuestro eje de rotación, que en este caso, de este ejercicio, es el eje Y, entonces se nos va generando un disco representativo de todos los discos que se apilan para poder formar nuestro sólido de revolución. Recordemos que la cantidad de discos que se apilan tiende al infinito. Por lo tanto, decimos que ese es un disco representativo, nada más. Ahora, cuando decimos representativo, ¿qué es lo que va a representar? Bien, este disco nos va a ayudar a inspeccionar, que también se le llama rectángulo, de inspección o rectángulo representativo, nos va a ayudar a dar una inspección de cómo está acotado el radio de todos nuestros discos. En este caso podemos notar que el radio de nuestros discos va a estar acotado por el eje de rotación y esta curva de acá que tiene la ecuación menos 32 quinceavos de x más 48 quintos. Y por lo tanto, nuestro radio va a ser la distancia entre el eje de rotación y esta curva que tenemos acá. Podemos ver que ese es el radio. ¿Y cuál es la altura de cada uno de estos discos? Bueno, veamos que la altura sería la diferencia entre dos valores de y por lo tanto la misma es un delta de y, lo cual nos indica que esta integral pues la vamos a plantear en términos de la variable y. Ya habíamos definido cómo nos va a quedar nuestra integral, aquí lo tenemos, y cómo quedaría nuestro radio. Ahora notemos que nos tiene que quedar todo en términos de y esta función que tenemos acá está en términos de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar. Actualmente la tenemos y igual a menos 32 quinceavos por x más 48 quintos. Despejando para x,
ustedes pueden comprobar que vamos a obtener que esto es menos 15 sobre 32 por y más 9 medios es igual a x. O sea que esta curva en términos de la variable y nos queda de esta forma. Por lo tanto, esta es la ecuación que vamos a utilizar aquí para definir nuestro radio, ya que nos tiene que quedar una función en términos de la variable y. Esto va a ser igual entonces a la distancia entre el eje de rotación, que es 0, menos la función en términos de y, que está acotando nuestro radio, la cual es menos 15 sobre 32 y más 9 medios. Y esta es nuestra función, pues. Ok, ¿cómo eliminamos estas barras de valor absoluto? Lo vamos a hacer visualizando nuestro gráfico. Ya que es una distancia, queremos que siempre quede positiva. Y podemos eliminar las barras de valor absoluto observando cuál es la curva que queda más a la derecha y cuál es la que queda más hacia la izquierda. Las curvas que acotan nuestro radio son esta y esta. La curva en verde es la que está más hacia la derecha. Y por lo tanto, estas barras de valor absoluto las podemos eliminar restando la curva a la derecha menos la curva a la izquierda. Y en el caso de que nuestro rectángulo de inspección fuese vertical, entonces podríamos eliminar esas barras de valor absoluto restando la curva de arriba menos la curva de abajo. Estas barras de valor absoluto las eliminamos entonces restando en ese sentido. La curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Esto, por lo tanto, es igual a menos 15 sobre 32 por y más 9 medios. ¿Esto quién es? Esto representa nuestro radio en términos de y. Entonces lo escribimos aquí. Este es nuestro radio en términos de y. Muy bien, pasamos a plantear nuestra integral entonces. La integral sería igual a la integral que va desde A hacia B. ¿Quién es A y quién es B? A y B son los extremos del intervalo donde está acotada nuestra región, la región que rotamos, y este intervalo en términos de y. En otras palabras, como estamos integrando en términos de y, vamos a ver verticalmente dónde comienza nuestra región y dónde termina en términos prácticos. Acá vemos que comienza en y igual a 0 y que termina en y igual a 9.6. Por lo tanto, esos serían nuestros límites de integración. Desde y igual a 0 hasta y igual a 9.6. Ahí comienza mi región y aquí termina mi región en y. Muy bien, ahora este pi lo vamos a colocar acá, que como es una constante puede salir de la integral, y adentro de la integral el radio que está en términos de y, que lo tenemos por acá, lo vamos a copiar, sería menos 15 sobre 32 por y más 9 medios. Este radio nos dice acá que va elevado al cuadrado, copiamos al cuadrado, por el diferencial de y. Si evaluamos esta integral, vamos a obtener que es 64.8 multiplicado por el número pi. Cuando realizamos esta multiplicación y luego un redondeo, vamos a obtener que esto es aproximadamente igual a 203.57 unidades cúbicas. O sea, ya esto nos devuelve el volumen de nuestro sólido de revolución. Recuerden que al inicio habíamos calculado el volumen del mismo utilizando la fórmula de geometría plana. Y esta pues es la manera en la cual nosotros podemos calcular el volumen de nuestro sólido.
Vamos con el ejemplo 2. Nos dicen, calcule el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada por y igual a menos x al cuadrado más 4 y y igual a menos 1. Esta región acotada rota alrededor de la recta y igual a menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es graficar las curvas que acotan nuestra región. Acá tenemos la gráfica de la parábola y igual a menos x al cuadrado más 4 en color verde y la gráfica de la recta y igual a menos 1 en color naranja. Con esta flechita estamos indicando que nuestro eje de rotación es la recta y igual a menos 1. Noten que cuando estamos utilizando el método de discos, siempre el eje de rotación es una de las curvas que está acotando nuestra región. Identificamos la región que encierran estas dos curvas y aquí está sombreada en color celeste. Si rotamos esta región alrededor de la recta y igual a menos 1, se generará el sólido que estamos visualizando acá. Para calcular el volumen de este sólido por medio de una integral definida, vamos a comenzar dibujando un rectángulo de inspección que ya sabemos que es un rectángulo que al girar alrededor de nuestro eje de rotación nos genera un disco representativo de los discos que apilamos para poder formar nuestro sólido, tal y como lo vemos acá. Con este rectángulo, pues nosotros podemos inspeccionar cómo estará definido el radio y la altura de la cantidad infinita de discos que se apilarán para formar nuestro sólido de revolución. Entonces vemos por acá cuál es el ancho que tendrán nuestros discos. El ancho va a ser la diferencia entre dos valores de x. Este eje, desde aquí hasta aquí va a ser el ancho. Y el radio de nuestros discos, lo vemos acá, va siempre perpendicular al eje de rotación en este método de discos. Entonces acá iría el radio. Luego vemos cuáles son las funciones que están acotando nuestro radio. En este caso es la función f de x igual a menos x al cuadrado más 4 y el eje de rotación. Entonces con esa información nos vamos y calculamos cuál sería el valor de nuestro radio en términos de la variable x. ¿Por qué en términos de la variable x? Bueno, porque la altura de nuestros discos es la diferencia entre dos valores de x, o sea, un delta de x. Nos vamos acá. Planteamos nuestro radio, que va a ser la distancia del eje de rotación, que en este caso es y igual a menos 1, menos la función que está acotando, mi radio. Esta es la función y aquí el eje de rotación. Entonces la función es la parábola, que tiene la definición menos x al cuadrado más 4. Listo. Para eliminar estas barras de valor absoluto, como esto representa una distancia, entonces tomamos de punto de partida la gráfica y visualizamos cuál es la curva que está arriba y cuál es la curva que está abajo. Vemos que la curva de arriba es la parábola y la curva de abajo es la recta, que es el eje de rotación. Por lo tanto, para eliminar esas barras de valor absoluto, podemos restar la curva de arriba menos la curva de abajo. Siempre lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, la curva de arriba es menos x al cuadrado más 4. Menos la curva de abajo, que es negativo 1. Esto va a ser igual a menos x al cuadrado más 4 más 1, o sea, igual a menos x al cuadrado más 5.
Por lo tanto, nuestro radio en términos de x va a ser igual a menos x al cuadrado más 5. Aquí ya tenemos expresado el radio en términos de x y entonces podemos plantear la integral definida que nos va a devolver nuestro volumen. Colocamos acá la constante pi y luego vamos por los límites de integración. Como estamos integrando con respecto a x, entonces estos límites de integración corresponden al extremo del intervalo de x en donde está acotado nuestra región. En términos prácticos vamos a ver horizontalmente dónde comienza nuestra región y dónde termina. Vemos que comienza justo en este punto. Aquí comenzaría y termina en este otro punto. Nuestra región comienza aquí y termina acá. Vemos que las coordenadas de estos puntos en X no es clara. Por lo tanto, para obtener nuestros límites de integración, vamos a tener que calcular los puntos de corte de la parábola con la recta. Para ello, igualamos las dos funciones de las cuales queremos los puntos de corte. Lo vamos a hacer aquí de un ladito. Tenemos la parábola que es y igual a menos x al cuadrado más 4 y queremos el puntero de corte con la recta y igual a menos 1. Para ello igualamos ambas ecuaciones y obtenemos que menos x al cuadrado más 4 es igual a menos 1. Recuerden que aquí ambas ecuaciones tienen que estar despejadas para la misma variable y es para así poder realizar esta igualación. Una vez que tenemos planteada esta ecuación, entonces la resolvemos para saber cuáles son los valores de x en donde estas dos curvas se intersecan. Obtenemos lo siguiente, que menos x al cuadrado es igual a menos 1 menos 4. Por lo tanto, menos x al cuadrado es igual a menos 5. Multiplicando toda esta igualdad por negativo 1, obtenemos que x al cuadrado es igual a 5. Y por lo tanto, x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 5, aplicando raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto, obtenemos que estas dos curvas, la parábola y la recta, se cortan en estos valores de x. Por lo tanto, yo sé que estos puntos tienen este de aquí, coordenada raíz cuadrada de 5, y un valor de y, que sería menos 1, ¿verdad? Porque todos los puntos que están sobre esta recta tienen coordenada en y menos 1. Ok, y en este caso, para este otro puntito que tenemos acá, pues tendría que ser el valor en x negativo que nos resultó, que es negativo raíz cuadrada de 5, 1, porque todos los puntos que están sobre esta recta tienen coordenada en y menos 1. Por lo tanto, nuestros límites de integración quedarían de la siguiente forma. ¿Dónde comienza mi región en x? Aquí, miren. Comienza en menos raíz cuadrada de 5 y termina en raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, esos serían mis límites de integración. Ahora tendríamos que colocar el radio elevado al cuadrado. El radio ya lo tenemos por acá. Aquí tenemos el radio, entonces lo vamos a copiar y elevar al cuadrado. Sería menos x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Al evaluar esta integral, ustedes van a obtener que es igual a 59.63 por pi unidades cúbicas. Recuerden que estas integrales siempre nos deben de devolver un valor positivo
pues representan un volumen. Si multiplicamos el pi por este número, obtenemos que este es aproximadamente, realizando un redondeo, aproximadamente igual a 187.37 unidades cúbicas. Y ese sería el volumen de este sólido de revolución que hemos generado. Bien, vamos con el ejemplo número 3. Nos dice, encuentra el volumen del sólido de revolución que se genera al girar la región acotada por y igual a menos raíz cuadrada de x más 5, y igual a 3/4 de x y x igual a 4. Esta región la vamos a girar alrededor de la recta x igual a 4. Como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es graficar cada una de las curvas. Aquí en color verde, y igual a 3/4 de x. En color negro, la recta x igual a 4. En color naranja, la mitad de la parábola horizontal, que es y igual a menos raíz cuadrada de x más 5. Como vemos, la región que encierran estas tres curvas que nos han dado está sombreada en color azul. Esa región, al rotarla alrededor del eje de rotación, que es x igual a 4, más o menos nos va a generar un sólido de la siguiente forma. Vamos a reflejar este punto aquí al otro lado para orientarnos un poquito mejor. Entonces ese sería 1, 2, 3, 4, 5. Y un poquito más, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito pasándose de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos por acá. Bien, y con esto vamos a realizar una reflexión. Esta lleva más o menos una cierta inclinación. Y esta de aquí arriba, pues, es una recta. Casi que es un cono, este sólido que se nos generó acá, casi. Pero está un poquito levantado aquí de las esquinas. Entonces sería como parecido a un trompo que es bastante chato. Ok, entonces ahí tenemos más o menos una idea del sólido de revolución. El dibujo de nuestro sólido no es indispensable para el planteamiento de la integral. Lo que es indispensable es que podamos nosotros imaginárnoslo. Bien, una vez que nos hemos imaginado nuestro sólido de revolución, pues vamos a dibujar lo que son los rectángulos de inspección. Fíjense que aquí tenemos dos rectángulos de inspección. ¿Por qué? Bueno, si trazamos una línea justo por acá, la voy a trazar una línea punteada. Vamos a notar que de esta línea punteada para arriba, los discos, ¿verdad? Su radio va a estar acotado por el eje de rotación, que es x igual a 4, y la recta y igual a 3/4 de x. Y de esta línea punteada hacia abajo, todos mis discos van a estar acotados su radio por el eje de rotación, que es x igual a 4, y esta curva que es y igual a menos raíz cuadrada de x más 5. Por lo tanto, el radio de los discos de esta línea por arriba están acotados de forma diferente que los discos de esta línea hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener que plantear dos integrales diferentes para obtener el volumen de este sólido. Recuerden también que los rectángulos de inspección nos generan un disco representativo de los discos que van apilados y formarán nuestro sólido al rotarlo alrededor del eje de rotación. O sea que los discos que nos van a quedar a nosotros son de esta forma. Bien, estos discos, tanto los de la línea punteada
hacia arriba como los de la línea punteada hacia arriba como los de la línea punteada hacia abajo, van a tener un alto delta de Y, porque su alto va a ser la diferencia entre dos valores de Y. Lo que va cambiando es cómo están acotados. Entonces, a esta de arriba le voy a denominar 1 y a la integral que vamos a plantear abajo, la integral número 2. Fíjense que nos toca integrar con respecto a Y, por lo tanto todas las curvas deben de estar despejadas en términos de Y. Lo primero que vamos a hacer. Esta f de x igual a 3/4 de x. Sería y igual a 3/4 de x. Despejada en términos de y me queda 4/3 de y es igual a x. Entonces nos vamos para acá y la reexpresamos, que va a ser x es igual a 4/3 de y. Ya está despejada en términos de x. Esta es x igual a 4, ya está en términos de despejada, en términos de y, por decirlo así. Y esta que tenemos aquí no, entonces la vamos a despejar en términos de y. Y es igual a menos raíz cuadrada de x más 5, elevando al cuadrado ambos lados de esta igualdad. Vamos a obtener que y al cuadrado es igual a x más 5. Y por lo tanto, y al cuadrado menos 5 es igual a x. Ya podemos escribir entonces que esta curva, en términos de la variable y, nos queda como x igual a y al cuadrado menos 5. Listo, ya tenemos todas nuestras curvas en términos de la variable y. Ahora vamos con los radios. Con respecto a la integral número 1, el radio va en términos de la variable y es la distancia entre el eje de rotación y una función que está en términos de la variable y. Bien, por lo tanto, nos vamos aquí a nuestra figura y vemos que estos rectángulos en color azul están acotados por la izquierda con el eje de rotación y, perdón, por la derecha con el eje de rotación y por la izquierda con la función x igual a 4/3 de y. Entonces lo colocamos aquí. Esto va a ser igual al eje de rotación, que es 4, menos la función en términos de y, que es 4/3 de y. Listo, para eliminar las barras del valor absoluto, recurrimos a nuestra gráfica y vemos cuál es la curva de la derecha y cuál es la curva de la izquierda. La curva de la derecha es x igual a 4 y la curva de la izquierda es x igual a 4/3 de y. Por lo tanto, vamos a restar en ese orden. Curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Curva de la derecha es el eje de rotación y la de la izquierda es 4/3 de y. Por lo tanto, ya nos queda radio para nuestra primera integral. Para la segunda integral, el radio va planteado de la misma forma. Eje de rotación menos una función en términos de y. Nuestro eje de rotación es x igual a 4. Y la otra función que está acotando a mi rectángulo, que eso representaría el radio de mis discos, pues es esta función que en términos de y es x igual a y al cuadrado más 5. Por lo tanto, la voy a escribir acá. Menos y al cuadrado menos 5. Ahora, para eliminar las barras de valor absoluto, recurro a la gráfica y veo cuál es la curva que está más a la derecha. Y veo que el eje de rotación está a la derecha y que la curva x igual a y al cuadrado más 5 es la de la izquierda. Entonces restamos acá. Curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Y ahí elimino las barras de valor absoluto y luego esto me queda 4 menos y al cuadrado más 5, lo cual es igual a 4
Perdón, aquí vamos a simplificar de una vez. Esto que me queda menos y al cuadrado más 9. Listo, ya tenemos los radios, entonces procedemos a plantear cada una de estas integrales. La suma de ambas integrales nos va a devolver el volumen de nuestro sólido. La primera integral la tendríamos de la siguiente manera. Pi por, y ahora los límites de integración, desde A hasta B, ok, ¿dónde comienza mi región y dónde termina? Lo voy a ver de forma vertical porque estoy integrando con respecto a Y. Mi región comenzaría acá, porque recuerden que estamos haciendo de la línea punteada hacia arriba. Comienza acá y termina acá. Ahora yo no tengo claro cuál es este valor de Y. Por lo tanto, voy a tener que calcular ese punto de corte que está aquí. Para calcular el punto de corte entre dos curvas, pues igualamos sus ecuaciones. Me quedaría y al cuadrado menos 5 igual a 4 tercios de y. Porque voy a igualar esta recta con esta otra función que es la mitad de una parábola horizontal. Ese punto de corte es el que deseamos. Entonces nos vamos por acá. Y vamos a calcular el punto de corte. Estamos acá. Puntos de corte. ¿De qué funciones los deseamos? Bueno, de x igual a y al cuadrado menos 5 de esta curva con la curva x igual a 4 tercios de y. Por lo tanto, esto me resulta en lo siguiente, que estas curvas se intersecan cuando y al cuadrado menos 5 es igual a 4 tercios de y. Y esta es una ecuación cuadrática de la siguiente forma. Si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática, vamos a obtener el valor, una de las soluciones de esta ecuación cuadrática va a ser y igual a menos 5 tercios y vamos a tener otra solución. ¿Por qué vamos a elegir y igual a menos 5 tercios? Bueno, vamos a elegir esta solución porque es la que se aproxima aquí al punto que tenemos. Y igual a 2.22 es aproximadamente este valor. Entonces, sustituyendo para saber cuál es el valor de x correspondiente con este valor de y, sería x es igual a 4 tercios por menos 5 tercios, lo cual ya simplificado me va a dar menos 20 novenos. Listo. Por lo tanto, este puntito que tenemos acá tiene las siguientes coordenadas. En x es igual a menos 20 novenos y en y es igual a menos 5 tercios. Y ahí tenemos. Ya con eso podemos extraer nuestros límites de integración. La primera integral iría, comienza acá mi región, porque siempre pongo del valor menor al valor mayor los límites de integración. Entonces comienza acá en y igual a menos 5 tercios y termina en y igual a 3. Entonces esos son mis límites de integración. De menos 5 tercios hasta 3. Y acá iría el radio elevado al cuadrado. ¿Cuál es el radio de la primera integral? Este que tenemos acá. Entonces lo copiamos. Sería 4 menos 4 tercios de y. Esto elevado al cuadrado por el diferencial de y. Más, vamos a plantear nuestra segunda integral que va de pi y los límites de integración en y. Van desde el más pequeño que sería de menos 3. Aquí comienza mi región segunda, por decirlo así. Que es de la línea punteada hacia abajo. Comienza en menos 3, y igual a menos 3 y termina en y igual a menos 5 tercios.
Esos serían entonces nuestros límites de integración. Ok, y luego vamos a escribir acá nuestro radio elevado al cuadrado. Ya sabemos que la segunda integral, este es su radio. Lo escribimos, menos y al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Delta de y. Si evaluamos estas integrales, pues vamos a obtener los siguientes resultados. Para esta primera nos va a quedar aproximadamente 60.22 por pi, más para la segunda vamos a obtener aproximadamente 19.81 por pi, unidades cúbicas. Sumando estos dos valores serían 60.22 más 19.81, obtenemos 80.03 pi unidades cúbicas. Si queremos lo podemos multiplicar por el número pi y obtendríamos un volumen aproximado de 251.42 unidades cúbicas. Y de esta forma pues hemos resuelto este ejercicio.